El siguiente podcast está a cargo de los alumnos de la preparatoria Ricardo Flores Magón, primer semestre, Grupo A. Contará con subtítulos por fallos en el audio, además de apoyo a nuestro compañero Joshua, quien es sordo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos a un tema que suena complicado, pero en realidad está más cerca de nuestra vida diaria, de lo que parezca de todo solo el Estado, porque vivimos bajo las autoridades y gobierno. Exacto, si lo piensan, todos los días vivimos dentro de un sistema que nos dice que está permitido y que no. Pero, ¿quién decidió eso? ¿Por qué aceptamos tener reglas, pagar impuestos o seguir autoridades? Y ahí entran tres grandes filósofos, Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques. Cada uno intentó explicar cómo pasamos de vivir sin gobierno, sin leyes y sin Estado, a vivir en sociedades organizadas. En este episodio, cada uno de nosotros explicará una teoría, digamos, las críticas, y también daremos nuestra opinión personal. Al final, elegiremos la teoría con la que más estamos de acuerdo como grupo. Y prepárense, porque aunque parezca un tema viejo, tiene mucho que ver con la forma en que vivimos hoy. Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XXI, vivió una época marcada por guerras civiles en Inglaterra, violencia e inseguridad. Por eso su visión del ser humano era bastante pesimista. Hobbes decía que antes de que existiera el Estado, todos vivíamos en algo que él llamó el estado de naturaleza. En ese estado no había leyes, ni autoridad, ni justicia. Cada quien hacía lo que quería. El problema era que todos buscaban sobrevivir, incluso si eso significaba dañar a otros. Por eso dijo su frase más famosa: el hombre es lobo del hombre. O sea, según él, si no existiera el Estado, básicamente nos estaríamos matando todo el tiempo. Exacto, para Hobbes, sin autoridad viviríamos con miedo constante, inseguridad y guerra y de todos contra todos. Hobbes plantea que las personas deciden firmar un contrato social, renuncian a parte de su libertad y se la entregan a una autoridad con poder absoluto. Ese gobernante al que Hobbes llama el Leviatán representa la fuerza y el control. Su tarea no es hacernos felices, sino evitar que nos matemos entre nosotros. Hobbes decía que es mejor un gobierno tirano que una guerra constante. Pero eso suena fuerte, ¿no? Sí, y por eso su teoría tiene críticas, por ejemplo, justicia a gobiernos autoritarios o dictaduras. Cree que el ser humano es naturalmente malo, lo cual muchos consideran exagerado. Y una vez que el pueblo entrega el poder, ya no puede reclamar si el gobernante es injusto. Es como si dijera, aguántate aunque el rey sea malo. Sí, aunque para Hobbes ese era el precio de tener paz. En parte, creo que sin reglas sí habría caos, pero darle todo el poder a una persona puede ser peligroso. Lo vemos en países donde los gobiernos abusan del poder y el pueblo no puede hacer nada. Hobbes nos hace reflexionar sobre el equilibrio entre libertad y seguridad. Sin seguridad no hay paz, pero sin libertad no hay humanidad.
John Locke. Pasemos a John Locke, otro filósofo inglés, pero con una visión mucho más positiva del ser humano. Él también habló del estado de naturaleza, pero lo veía diferente. Para Locke, en ese estado las personas eran libres e iguales y reconocían ciertos derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. El problema era, aunque todos tenían esos derechos, no había autoridades que las protegieran. Si alguien te robaba o te dañaba, no había a quien acudir. O sea, no había fuego ni pareja, pero sí un sentido de respeto mutuo. Exacto. Entonces Locke decía que el Estado surge para proteger esos derechos naturales. El gobierno se crea por acuerdo, pero no tiene poder absoluto. Si el gobernante abusa de su poder, el pueblo tiene derecho a rebelarse y reemplazarlo. Eso suena más justo. El poder depende del pueblo, no al revés. Sí, de hecho, sus ideas inspiraron a los fundadores de Estados Unidos y a la Revolución Francesa, y también su idea de que el gobierno debe servir al pueblo, no dominarlo, aunque Locke también tenía críticas. Da demasiada importancia a la propiedad privada, lo que puede favorecer a los más ricos. Idealiza al ser humano suponiendo que todos respetan los derechos. No considera personas sin propiedades o en pobreza. Aunque eso también refleja su época cuando solo los hombres consideraban poder votar o decidir. Exacto, pero su pensamiento sigue siendo base de la democracia moderna. Yo también estoy de acuerdo con Locke. Me gusta que el pueblo tenga el derecho de cambiar al gobierno si no cumple. Es como lo que vemos hoy con las elecciones. Si un presidente no cumple, se cambia. Pero aún hay países donde eso no pasa. Y entonces volvemos a Hobbes. Totalmente. Ahí ves que las ideas de estos filósofos todavía se viven hoy. Ahora hablemos de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo suizo del siglo XVIII. Su visión era más optimista, creía que el ser humano nace bueno, libre y pacífico, pero que la sociedad lo corrompe. Su frase más famosa lo resume: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y con eso quería decir que cuando nacemos somos libres por naturaleza, pero conforme crecimos la sociedad nos va imponiendo reglas, costumbres y límites que muchas veces terminan quitándonos esa libertad original. Para él, el problema empezó desde el momento en que alguien dijo: esto es mío. Ahí nació la propiedad privada, la desigualdad y los conflictos, cuando la gente comenzó a preocuparse más por poseer cosas que por vivir en armonía. Aparecieron las diferencias sociales, los ricos, los pobres, los poderosos y los oprimidos. Pero Rousseau no decía que debíamos vivir sin sociedad ni volver a las cavernas o algo así. Lo que él proponía era reconstruir la sociedad, hacerla más justa, basada en lo que él llamaba la voluntad general. Es decir, lo que es bueno para todos, no solo para unos cuantos. Según Rousseau, el poder no debe estar concentrado en un rey,
en un presidente o en una minoría, sino en el pueblo. El gobierno solo existe para ejecutar la voluntad del pueblo. Esto significa que la libertad no desaparece cuando vivimos en una sociedad, simplemente cambia de forma. Ya no es una libertad absoluta, de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino una libertad compartida, guiada por leyes que nosotros mismos aceptamos. En otras palabras, somos libres cuando obedecemos leyes que nosotros mismos elegimos. A mí esa parte me parece muy poderosa, porque si lo piensas, cuando votamos, participamos o exigimos justicia, estamos aplicando justo lo que Rosen decía, la voluntad del pueblo moviendo al Estado. Por ejemplo, cuando la gente se une para pedir más seguridad o para protestar contra una injusticia, está actuando como esa voluntad general que busca el bien común. Y aunque no todos estén de acuerdo, lo importante es que la mayoría busque el bienestar colectivo. Claro, Rosen también tenía sus críticos. Algunos decían que su idea de voluntad general puede volverse peligrosa si se usa mal, porque a veces la mayoría puede imponer su opinión sobre las minorías. También le critican que creía demasiado en la bondad humana, como si todos fuéramos buenos por naturaleza y solo la sociedad nos echara a perder. Y además, nunca explicó del todo cómo lograr que todos estén realmente de acuerdo en lo que es mejor para todos. Aún con todo esto, sus ideas fueron revolucionarias, inspiraron directamente a la Revolución Francesa. Ese gran movimiento donde el pueblo se levantó contra los reyes y exigió igualdad y libertad. De ahí salió el famoso lema, libertad, igualdad y fraternidad. Y si lo pensamos, ese lema sigue vivo hoy, cuando exigimos justicia, cuando apoyamos derechos humanos, cuando pedimos que el gobierno escuche al pueblo. Estamos repitiendo la esencia de Rosen. A mí me gusta mucho su idea de que el poder nace del pueblo, porque te hace sentir parte de algo más grande, pero también me hace pensar en lo difícil que es lograr esa unión. En la práctica, muchas veces el pueblo no está informado o no se organiza, y entonces el poder termina en manos de unos cuantos que deciden por todos. Rosen tenía razón en que la libertad compartida es la clave, pero también tenía razón al advertir que la sociedad puede corrompernos. Vivimos rodeados de intereses, de propaganda, de mentiras políticas, y si no participamos activamente, dejamos que otros decidan por nosotros. Aún así, me quedo con su mensaje principal, que la política debería buscar el bien común, no solo el beneficio individual, y que en una sociedad justa no es la que tiene más leyes, sino la que tiene ciudadanos más conscientes. Yo estoy totalmente de acuerdo con su visión de libertad compartida. Creo que el verdadero reto no es crear leyes, sino lograr que el pueblo esté educado, unido y preparado para decidir por sí mismo. En resumen, Rosen nos enseña que el Estado no tiene sentido sin el pueblo, que la libertad no se pierde al vivir en sociedad y que las mejores decisiones son las que se toman pensando en todos, no solo en uno mismo. Entonces hemos visto de forma muy distinta de expresar el origen del Estado. Hobbes dice que necesitamos un gobierno fuerte porque sin él viviríamos en guerra. Locke dice que el Estado es para proteger nuestros derechos naturales. Grupo cree que el poder viene del pueblo y debe buscar el bien común.
Si lo pensamos, cada teoría refleja una etapa distinta de la historia. Hobbes nace del miedo, Locke de la razón y Rousseau de la experiencia. Estamos de acuerdo en la de Jacques Rousseau, porque creemos que representa una visión más humana y justa del Estado. Coincidimos que el poder debe provenir del pueblo y que las leyes deben buscar el bienestar común. Nos gusta la idea que la libertad no desaparece, sino que se transforma en una libertad compartida dentro de una sociedad justa. Además, creemos que si las personas participan activamente en las decisiones, se pueden evitar los abusos de poder y construir una sociedad más equilibrada. Al final, cada teoría apuesta en que Hobbes nos enseña que sin orden no hay sociedad. Locke que sin derecho no hay justicia. Y Rousseau que sin participación del pueblo no hay verdadera libertad. Para comprender mejor estas ideas, ahora veremos cómo se puede representar cada teoría con una canción y una película. Thomas Hobbes. El Estado como autoridad absoluta. Película La Purga. Sin Estado surge el caos y la violencia. Demuestra que se necesita una autoridad fuerte que controle a la sociedad. Canción Another Brick in the Wall. Pink Floyd. Refleja el miedo al descontrol sin autoridad, aunque también critica el autoritarismo. Al final, muestra que sin normas hay desorden y rebeldía. John Locke. Derechos naturales y gobierno limitado. Película V, de venganza. El Estado abusa del poder y limita libertades. El pueblo tiene derecho a rebelarse para recuperar sus derechos y su libertad. Canción Imagine, John Lennon. Habla de un mundo sin opresión, donde las personas viven con libertad, igualdad y respeto a los derechos humanos, como propone Locke. Jean-Jacques Rousseau. Voluntad general y bien común. Película Los Juegos del Hambre. El Capitolio traiciona el contrato social. El pueblo se levanta buscando igualdad y un gobierno que represente la voluntad del pueblo. Canción Heal the World, Michael Jackson. Representa la idea de pensar en el bien común, cuidar a los otros y construir una sociedad unida, tal como plantea Rousseau. Antes de terminar este episodio, queremos dejarte con una última reflexión. Hoy conocimos las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau. 3 formas distintas de explicar por qué existen los gobiernos, las leyes y el Estado. 3 respuestas a una misma pregunta: ¿de verdad necesitamos ser gobernados? Hobbes veía un mundo sin reglas como un caos total. Para él, los seres humanos, sin una autoridad fuerte, se destruirían entre sí. Prefería perder libertad antes que vivir sin orden. Locke pensaba diferente. Creía que las personas son libres, tienen derechos y se unen para protegerlos. El gobierno no manda porque sí, existe para servir al pueblo. Y si no cumple, el pueblo tiene derecho a cambiarlo. Rousseau, en cambio, soñaba con algo más profundo, una sociedad donde el poder nace del pueblo, donde las leyes representan la voluntad general, no el interés de unos pocos. Para él, la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino participar en las decisiones que nos gobiernan. Ahora, es tu turno. Queremos saber, ¿con cuál teoría estás más de acuerdo y por qué? ¿Crees que necesitamos autoridad fuerte como Hobbes? ¿O que lo más importante son los derechos y la libertad, como Locke?
¿O piensas que el poder siempre debe pertenecer al pueblo, como decía Rousseau? Déjanos tu opinión en los comentarios. No importa si es corta, simple o profunda. Este espacio es para pensar juntos. Y si ves estas ideas reflejadas en tu país, en tu escuela o incluso en tu vida diaria, compártelo. Tal vez descubras que la filosofía no está tan lejos de nosotros como parece. Gracias por escuchar. Gracias por cuestionar, por pensar y por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.